Buenas, ¿cómo están mis queridos estudiantes de economía? Vamos a hacer este material a los efectos de comprender en forma clara lo que es la economía, disfrutarla por sobre todas las cosas y espero que la observen, se suscriban, porque vamos a tratar de lanzar brevísimos conceptos a los efectos de que podamos entender y divertirnos por sobre todas las cosas en forma sencilla, utilizando el lenguaje coloquial. Pero antes que nada, para todos estudios, vamos a incorporar cómo se construye nuestra ciencia. Sabemos nosotros que las ciencias económicas es una disciplina nueva a partir de 1800. A partir del siglo XVIII se empieza a estudiar como ciencia con Adam Smith. Entonces vamos a empezar por ahí. Lo que tenemos que tener en cuenta es que toda la ciencia se construye utilizando casi la misma metodología. La nuestra va a ser un poco más complicado porque lo que vamos a analizar es una ciencia social. A tal efecto, vamos a tratar de definir lo que es una ciencia. Ciencia. ¿Qué sabemos que es el conjunto de conocimiento? Esto es importante. Conjunto de conocimiento. ¿Y quién tiene conjunto de conocimiento? Y nosotros. Obtenido mediante la observación. Hay distintas maneras de obtener conocimiento, observando, leyendo, que alguien nos cuente algo. Entonces, eso forma parte del conocimiento. Pero con la diferencia que nuestros conocimientos tienen que estar ordenado, estructurado. Muchas veces, ya han experimentado, se nos pregunta qué es la demanda. Sí, sabemos que es la demanda. Tenemos conocimiento, pero no encontramos la definición. ¿Qué nos pasó? Nuestros conocimientos no estaban ordenados. Entonces, tenemos conocimiento, pretende esta cátedra ordenar vuestro conocimiento a los efectos que ustedes puedan comprobar con la realidad. Ahí se construye ciencia. Entonces, conjunto de conocimiento sistemáticamente ordenado y por sobre todas las cosas debe ser comprobado. Esos presupuestos cumplen nuestra ciencia. Por lo tanto, podemos decir que es una ciencia. Ahora, tenemos y sabemos que hay varios tipos de ciencias, pero la nuestra es una ciencia social. ¿Por qué decimos que es una ciencia social? Y porque estudia el comportamiento del ser humano, que es muy complejo, cómo se comporta, cómo se organiza el ser humano, que naturalmente sabemos que es muy diversos, pero nosotros para eso más tarde vamos a analizar a través de modelos, que su modelo es la representación simplificada de la realidad. Entonces, ya sabemos que nuestra disciplina del conocimiento es una ciencia social, y muchas veces suelo decir que la economía es una disciplina, un saber que es inherente al ser humano. Normalmente el ser humano permanentemente está buscando ventaja. Hasta el inicio de nuestra vida ya manejamos algunos conceptos. Mi sobrinito me dice, quiero plata para comprar algo. Es totalmente un concepto económico. Sabe cuánto vale, o por lo menos pregunta, por más que no tenga el concepto del valor del dinero, de repente te dice cuánto vale tal cosa. Entonces, vivimos antes de que empecemos nuestra vida, durante nuestra vida, hasta inclusive después de muerto, con la economía, Por lo tanto, definitivamente podemos decir que es una ciencia, pero como toda ciencia, tiene que
tener un método para su elaboración, para su elaboración, entonces sabemos que es un método. Un método es seguir algunas reglas, algunos pasos para llegar a la realización de unas tareas. Hay varios tipos de método. El método inductivo y deductivo, analítico y sistemático, estático, dinámico, coyuntural y estructural. Esos son los distintos métodos. Pero nosotros nos vamos a abocar en el método inductivo y deductivo. A través de la observación sabemos nosotros que el método inductivo parte de lo particular a lo general y el método deductivo parte de lo general a lo particular. Por lo tanto, nosotros vamos a analizar para la construcción de nuestra ciencia el proceso inductivo y deductivo. Como ya estábamos diciendo, la deducción es de lo general a lo particular. O sea, si nosotros analizamos cómo se comporta la sociedad, nosotros podemos concluir que los individuos se comportarán de la misma manera y viceversa en el método inductivo, de lo particular a lo general. Lo que queremos decir es que si un individuo se comporta de cierta manera, es posible que esa sociedad se comporte también de la misma manera. Por lo tanto, este método nosotros vamos a elaborar en el proceso de la construcción de la ciencia económica. En el proceso de la construcción de nuestra ciencia, nosotros vamos a utilizar este método. Entonces, partimos de una observación de los hechos reales. En el mundo real ofrece un sinnúmero de realidades, de acontecimientos que normalmente observamos y esa observación nos permite información. Entonces, nos permite conocimiento. Realmente, en el mundo real no hay un patrón de conducta. ¿Por qué? Porque los datos generalmente son desorganizados. Por lo tanto, debemos observar a los efectos de manipular esos datos y llegar a una hipótesis. Una hipótesis. ¿En qué consiste una hipótesis? Y una suposición de cómo pueden actuar los agentes económicos. Entonces nosotros elaboramos una hipótesis, un supuesto, en donde pensamos que cuando baja el precio va a aumentar la demanda porque así se comporta la sociedad. Una vez elaborado nuestra hipótesis, nos permite construir a través del método de la deducción, porque estamos deduciendo el comportamiento de la sociedad, podemos construir teoría, leyes y modelos. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque esto es lo que vamos a estudiar. Normalmente nosotros decimos que estudiamos y teoría económica, pero ¿de dónde proviene esa teoría económica? Y de las observaciones que han realizado los científicos. Esas son las teorías en donde partió de una hipótesis. Deducimos nosotros que entonces podemos construir teoría. También de repente nos topamos aquí con leyes y pareciera ser que las leyes es un lenguaje de patrimonio exclusivo de las ciencias jurídicas. No. Todas las disciplinas del conocimiento tienen sus propias leyes. Ustedes conocen la ley de la gravedad. Es una ley que responde a la física. Nosotros también existen leyes en nuestra ciencia, por lo tanto, como por ejemplo, pero hay una condición para que se cumplan las leyes o se elaboren leyes. Defectiblemente tiene que realizarse. Por ejemplo, la ley de la demanda dice que cuando baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Bueno, naturalmente esa condición debe cumplirse sin analizar las otras variables que más tarde le vamos a llamar ceteris
paribus, ceteris paribus. Y los modelos son, ya decíamos más antes, representación simplificada de la realidad. Como nuestra disciplina es una ciencia social y abarca un sinnúmero de acontecimientos, naturalmente nosotros tenemos que reducir para un buen análisis. Naturalmente también esa escogencia que vamos a hacer para estudiarlo en nuestro modelo será representativa o no representativa con mayor eficiencia en función a la toma del modelo. Imagínense, tomamos un mapa y observamos, podemos estudiar en donde hay hidrografía, en donde hay orografía, a través de ese papel que tenemos en el escritorio. Estamos utilizando un modelo. De la misma manera también nosotros vamos a escoger cierto comportamiento de ciertos individuos, vamos a reducir esa complejidad de la cantidad de los seres humanos y vamos a construir modelos económicos. Estas teorías y estas leyes y estos modelos que fueron observados por el científico naturalmente, que han permitido construir hipótesis para que se convierta en ciencia, necesariamente tiene que constatar con la realidad. Entonces podemos decir de que nuestra observación que hemos elaborado ha constatado con la realidad y podemos cumplir el ciclo de ciencia. Entonces, como decíamos, aquí tenemos un pequeño resumen de cómo construimos. Primero tiene que ocurrir un acontecimiento real, el comportamiento de los individuos. Observamos el comportamiento de los individuos y hacemos un análisis a través de la inducción que nos permita construir hipótesis y eso llevamos a la deducción y podemos realizar nuestras teorías, leyes y modelos. Por lo tanto, cuando hablamos de teorías, leyes y modelos, cuál es su fuente de origen y los hechos reales. Y para que sea ciencia debe constatar con los hechos reales. Naturalmente el individuo tiene una sensibilidad, tiene distintos individuos, observan los acontecimientos de distintas maneras, motivado por sus sentimientos, por sus ideales políticos. Tal vez entonces un hecho real, un individuo con distinta formación sentimental, política, cultural, tenga que construir otras hipótesis. Pero de todas maneras, esa construcción de la teoría, leyes y modelos deben estar sustentados por juicios de valor, Eso es importante, o sea, tiene que ser objetivo. Naturalmente, existen teorías, leyes y modelos que son totalmente subjetivos, pero también eso nos permite hacer nuestro propio análisis. Por lo tanto, el observador puede mirar, recoger los datos y construir su ciencia. Por lo tanto, podemos decir que la disciplina de la ciencia económica se construye a partir de la observación de los hechos reales. Muy bien, mis queridos compañeros, esta es una pequeña introducción que vamos a ir alzando, después vamos a continuar, vamos a ser breve para que no sea muy cansador. Entonces, nos vemos en la siguiente edición.